8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal. Saludamos a esta hora vía telemática a Ivette Estupiñán, consejera de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está, consejera? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ya lo escuchó en la introducción. Ustedes han decidido emprender finalmente en este concurso para nombrar al nuevo Contralor subrogante, al nuevo Contralor General, en este caso del Estado, que sí va a llegar en teoría a este puesto, a la titularidad de la Contraloría General del Estado en base a un concurso. Pero mientras tanto se discute qué figura se va a utilizar para encargar o no a una persona que esté al frente de la Contraloría General del Estado. Doña Ivette, ustedes, consejera Estupiñán, ¿ustedes es partidaria del encargo a alguien mientras se desarrolle este concurso en para la Contraloría? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, mucho gusto Licenia y Alexis y a todos quienes nos siguen en Pichincha Comunicaciones, Pichincha Universal. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana está viviendo unas circunstancias sui generis, ya que nosotros en este momento hemos analizado varias opciones para poder contribuir con el vacío legal que existe en la normativa del Estado ecuatoriano en el caso de que un contralor esté preso, una subrogante renuncie y se encargue a un subrogante sin el procedimiento correspondiente, como lo señala la ley orgánica de la Contraloría General del Estado y también como lo señala el Código Orgánico por Procesos. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio realizó algunas acciones que son importantes mencionar como antecedentes, y es que desde el 2019 el Pleno del Consejo resolvió, en ausencia del Contralor, y encargar a Pablo Celi de la Torre, en su calidad de su Contralor, que siga subrogando y que permanezca en el ejercicio de las funciones hasta que concluya el periodo para el cual fue elegido el titular, es decir, Carlos Poli, que fue elegido el 8 de marzo del 2017 y que en este cargo durarían, de acuerdo a lo señalado en la Constitución de la República, 5 años hasta marzo del 2022. Después, también nuevamente, el Consejo de Participación Ciudadana hace una aclaratoria en la resolución 227 y resuelve aclarar que el subrogante del subcontralor opera únicamente respecto de las funciones generales, más no respecto del tiempo, es decir, en estricta aplicación del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y el Consejo ya ha iniciado acciones importantes. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana solicitó a la Procuraduría General del Estado un pronunciamiento y también solicitó a la Función de Transparencia y Control Social que se realice la consulta a la Corte Constitucional para poder dilucidar esta situación en la que existe un vacío normativo. Sin embargo, el Procurador General del Estado lo que señaló es que nos corresponde planificar y ejecutar, designar al titular de la Contraloría, más no encargar. Entonces, en este momento la Contraloría General del Estado se encuentra acéfala, porque el encargo de la subcontralora, pues aunque no era legítimo, era legal, a la doctora Valentina Zárate, pero en este momento al doctor Riofrío, por varios de los pronunciamientos constitucionalistas, juristas, este encargo es ilegal, no solamente ilegítimo. Y bueno, también estamos esperando, ya que la Función de Transparencia tenía que reunirse y hacerle la consulta a la Corte Constitucional respecto de este tema. Sin embargo, la Función de Transparencia, de acuerdo a las palabras expresadas y que nos ha puesto en conocimiento la señora presidenta, es que esto se ha estado dilatando y no se le ha dado la importancia debida al caso. Por eso, 4 consejeros coincidimos en que es la Asamblea Nacional, a través de la ley interpretativa, la que tiene que dar una salida jurídica y política ante la situación que está viviendo la Contraloría General del Estado.
Está silenciado, Alexis. Consejera, ¿cómo le va? Muy buenos días. Sí, yo me autocensuro. Suelo hacerlo frecuentemente cuando me olvido de activar el micrófono. Un gusto saludarle y conocerle, no le conocía, un placer. Digamos, este debate en torno a la cefalía que hoy adolece la Contraloría, que pone a la Asamblea, al Consejo de Participación y al Procurador también, a quien le han hecho consultas, que parece que no tiene claro, ¿no? Ha dicho, hay un vacío, que no sé qué. A ustedes les ponen una condición especial y le voy a plantear una discusión que es más política que jurídica y legal. Es, ¿por qué ustedes, digamos, no asumen, digamos, absolutamente la voluntad política, como lo hizo Trujillo, ¿no? Trujillo en el Consejo de Participación, que le dio todos los poderes Moreno y la consulta, hizo lo que le dio la gana. ¿Por qué ustedes no asumen esa voluntad política y deciden, sí, vamos a darle una respuesta al país, o sea, como institución, el Consejo de Participación, a elegir un contralor, y un contralor que pase por todos los concursos de oposición y méritos, lo que no hizo el señor Celi, que fue premiado por Trujillo, que era su pana, ¿no? Y blindado por Trujillo, que era su pana, y por los jueces de la Corte Constitucional, que eran panas de Trujillo, y lo blindaron. Entonces, ¿ustedes por qué no asumen esa voluntad política y dicen, a ver, al país le vamos a poner un contralor de verdad, no uno de juguete y que podemos manipular como lo hicieron con Celi, al que le manipularon hasta que pudieron hacerlo, ¿no? Y después lo metieron a la cárcel. Bueno, primero la consulta popular le dio plenos poderes al Consejo Transitorio y estos plenos poderes, a través del mandato popular, se realizaron cosas que hoy demuestran de que también como seres humanos erraron en las decisiones que tomaron. Una de estas fue el tema de encargar al Contralor cuando lo que correspondía, encargar la Contraloría a un subrogante que hasta este momento yo le he pedido los documentos en el Consejo de Participación Ciudadana. Yo no tengo ningún documento certificado en el Consejo en que señale que la subrogación a Pablo Celi se la dejó el Carlos Pollitt. señor Carlos Pollitt. O sea, no tenemos la información. Sin embargo, nosotros como consejeros que sí tenemos esta... Es decir, doctora, usted, a ver, lo que usted nos está diciendo hoy es, a ver, y esto ojalá a la gente le quede del todo claro, la ilegalidad no fue solo de Pablo Celi, la ilegalidad fue de Pablo Celi, de la Contraloría, de la entonces ministra de Justicia Rosana Alvarado, del gobierno de Moreno, del Consejo de Transición que lideraba Trujillo. O sea, fue una ilegalidad solapada por todas las instituciones de entonces. Bueno, yo creería que en este afán de tener un mandato con plenos poderes dado por el pueblo ecuatoriano, pues el Consejo de Participación Ciudadana se tomó esa atribución de encargar y de no hacer un concurso como correspondería. Varios juristas me han señalado que lo correcto es que hubiera asumido la señora Mónica Gavilanes, que es la segunda en el concurso que realizó el Consejo de Participación Ciudadana en el 2017. Muy a pesar de que la ley orgánica de la Contraloría General del Estado señale que un contralor censurado por la Asamblea, en aquel entonces lo hizo la Asamblea el 2 de julio del 2017, que un contralor censurado también pueda entregar una subrogación. Es decir, a pesar de que era legal, también fue ilegítimo. Y estos errores del transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana de alguna manera los está viviendo, y nosotros lo que hemos hecho en afán de resolver el vacío legal y en el afán de continuar con el concurso, que son nuestras atribuciones, hemos ya, como ustedes bien lo decían, hemos difundido un reglamento que permite que la ciudadanía en este momento haga sus aportes y lo envíe al correo de la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana para nosotros poder recoger sus aportes a este reglamento y continuar con el proceso. No va a ser un proceso fácil, primero porque el Ministerio de Finanzas tiene que entregar los recursos al Consejo de Participación Ciudadana, y a esto se suman otros factores que
es importante que la ciudadanía conozca. En el transitorio se perdieron 108 partidas. El Consejo de Participación Ciudadana en su estructura orgánica, en su código orgánico por procedimiento, no tiene personal asignado para la designación de autoridades. Y nos corresponde a los funcionarios que estamos, incluyéndonos los consejeros, ponernos la camiseta y asumir estos concursos. Ya estamos con el concurso para defensor público, ya se inició este proceso. De paso, invito a la ciudadanía a que se inscriban a las veedurías ciudadanas y que se inscriban también para postularse a las comisiones ciudadanas de selección. Deben tener los mismos requisitos que para el defensor público, que están contemplados en el artículo 192 de la Constitución de la República, y allí se viene también el concurso de 9 integrantes de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, que también es otro espacio importantísimo y lo hemos vivido en pandemia, que necesitamos políticas públicas de soberanía. En el gobierno anterior le disminuyeron y le recortaron el presupuesto al Consejo de Participación. Le agradezco a mi colega y amigo Andrés Reliche que me pase el dato. ¿En cuánto le disminuyeron? ¿Cuál fue el monto? ¿No? El transitorio entregó 4.200.000, le devolvió al Ministerio de Finanzas justo antes de que concluyera su periodo, y esto pues es una camisa de fuerza con la que quedó el Consejo Definitivo. A esto también se suma que se han perdido las partidas y que finalmente nos han estado disminuyendo el presupuesto de tal manera de que se nos imposibilita hacer las acciones plenamente como quisiéramos y como nos corresponde. Entendemos que el Estado ecuatoriano ha vivido una pandemia terrible y que los recursos tienen que ir enfocados hacia este presupuesto, pero el presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana es menor a cualquier subdirección nacional de un ministerio. Tenemos cerca de 7 millones de dólares para poder funcionar y básicamente sí, estamos sosteniendo los servidores de carrera, el Consejo de Participación Ciudadana, asumiendo todas las atribuciones que están contempladas en el artículo 108 de la Constitución. Consejera Estupiñán, ¿por qué no aplicar al Contralor General del Estado, el Contralor subrogante, perdón, porque el señor Celi nunca ha sido Contralor General del Estado, el Contralor subrogante Pablo Celi, la LOCEP? Él, igual que todos los demás, es un funcionario público. ¿Qué corona tiene él? ¿Por qué a él no se le puede aplicar, por ejemplo, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público al haber una vacante en el cargo? Él está con una licencia por enfermedad y para haber solicitado esa licencia por enfermedad tenía que haberse reincorporado. Por estar preso no se ha podido reincorporar, por lo tanto esa licencia por enfermedad no es legal. ¿Por qué a él no se acogen ustedes al artículo 48 de la LOCEP como ente nominador de esta autoridad del Estado y declaran este puesto vacante, encargan y siguen con el concurso? Porque mientras esperan que la Asamblea apruebe esta ley interpretativa, el señor va a seguir despachando desde la cárcel y tomando decisiones desde la cárcel. Claro, justamente por eso la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, realizó la consulta al Procurador General del Estado, porque la ley orgánica de la Contraloría General del Estado es una ley en la misma jerarquía que la LOCEP, que la Ley Orgánica de Servicio Público, y le corresponde por sus funciones al Procurador señalar qué y cuáles eran las acciones que debía emprender el Consejo de Participación Ciudadana, pero sin embargo su pronunciamiento ha sido público, estuvo en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional y señaló que ante el vacío normativo le correspondía a la Asamblea Nacional tomar una decisión política. Yo discrepo y con mucho respeto con el Procurador General del Estado, sin embargo considero que es la Procuraduría General del Estado la entidad que tenía que dilucidar respecto de este tema. Además, el artículo 28 de la Ley Orgánica de Servicio Público también señala que tenía que solicitar licencia a la entidad nominadora, y la entidad nominadora es el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, esto tampoco ha ocurrido. Entonces, sí, es claro de que las acciones que han ocurrido alrededor de la situación que vive la Contraloría General del Estado es una situación
política, y al Consejo de Participación Ciudadana con 3, porque hay 3 resoluciones en las que se resuelve encargar a Pablo Celi, en la que se aclara que Pablo Celi es el subrogante por el mismo tiempo y en la que no se tomarán acciones hasta que el Tribunal de Cuentas se haya conformado. La Asamblea Nacional tampoco ha dado respuesta respecto de qué ha ocurrido con esta propuesta de ley para convertir a la Contraloría General del Estado en un tribunal de cuentas que personalmente y en su momento yo he hecho público que creería que es una salida ante la crisis de una entidad que lleva cerca de 20 años viviendo actos de corrupción, cuando es la entidad que tiene que garantizar que no se cometan actos de corrupción, y el Consejo de Participación Ciudadana, a través de la Constituyente de 1998, que se crea la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción y que luego pasa a ser Consejo de Participación Ciudadana con las mismas atribuciones, se crea para prevenir actos de corrupción, y hoy creo que esto ratifica la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y que somos los ciudadanos quienes tenemos que seguir vigilantes en el ejercicio de nuestro derecho de participar a través de veedurías, de observatorios y también de la denuncia, porque lo que estamos viviendo es la muestra de una institución carcomida por la corrupción, que se ha hecho institucional y que se ha convertido ahora también en una estructura políticamente corrupta. Así es, y tomando en cuenta todo este antecedente que usted señala, consejera Estupiñán, ¿qué tan legítima o legal es ahora la nominación del señor Riofrío como titular de la Contraloría al momento, mientras se soluciona este caso? ¿Y qué va a pasar con la Contraloría, con las resoluciones que adopte la Contraloría en todo este periodo? Sí, el cargo del señor Estupiñán también no es legal. Claro, de hecho, con la renuncia de la doctora Valentina Zárate, ella tenía 15 días para que se haga efectiva su renuncia, y su renuncia se hacía efectiva cuando se cumplen los 15 días, que fue el 2 de julio. Sin embargo, se le entrega un encargo a un subrogante el 27 de junio al ingeniero Carlos Riofrío, y de acuerdo al análisis de los juristas, de nuestros asesores, de los consejeros, pues básicamente lo que expresa es que hoy la Contraloría está vacante, no hay ningún encargo legal a el señor ingeniero Carlos Riofrío respecto de su nominación, y a eso también es importante señalar el artículo 9 del Código Orgánico por Procesos de la Contraloría General del Estado, que también permite y que da una salida en caso de esta situación que está viviendo la Contraloría, y es que le correspondería a la Subcontraloría de Responsabilidades asumir el encargo de la entidad, pero esto tampoco ha ocurrido, porque el ingeniero Riofrío no representa esa Subcontraloría. Todo lo que el señor firme o todo el proceso que se lleve a cabo a nombre del señor es ilegal, entonces. Sí, de acuerdo a los pronunciamientos de nuestros asesores, de la coordinación jurídica del Consejo y de varios juristas a los que he consultado, pues sí, no es ni legal ni legítima. Alexis. Ya creo que no nos queda tiempo para más, son las 9. Imposible definir cómo va a ser el desenlace de esta situación. Muchísimas gracias a la consejera Ivette Estupiñán, que ha estado con nosotros, consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, un muy buen día y sigámonos cuidando. A las órdenes. Lo propio, muchas gracias. 9 en punto, Alexis, tiempo de despedirnos. Fuerte abrazo, nos vemos mañana nuevamente.